Señoras, señores, concluido este acto, damos gracias a los presentes y damos inicio formalmente al Congreso Nacional de Ingeniería Informática, Sistemas de Información con AISI. Les deseamos una agradable, fructífera jornada. Muchas gracias. Especialmente quiero agradecer a la empresa de distribución de energía de la provincia de Tucumán, la minorista EDET. Son los que nos han colaborado muchísimo. La verdad que muchísimas gracias a la empresa con el compromiso que han demostrado, nos han entendido. Hay una relación previa y por eso la charla que viene ahora a continuación del doctor Will, para que muestren cómo se puede relacionar la universidad con una empresa privada y relacionando dos temas, que es energía y lo que es ingeniería en informática, sistemas de información, IA. Así que, bueno, a continuación vamos a comenzar con la charla del doctor Will. Él la va a presentar, así que muchísimas gracias a la empresa de energía EDET Sociedad Anónima. Sí, por aceptarnos y por interesarse en nuestro trabajo. Ya en su momento agradeceré a EDET y a los demás. La pregunta es uso de medidores inteligentes y el impacto de cambio climático. Esta es la situación de cambio climático en el mundo y es bastante fea. El gráfico de arriba a la izquierda es los 30 meses más calientes desde que se tiene registro. Y los dos palitos que sobresalen son julio y agosto de este año. El gráfico negro de abajo es temperatura del mar. Y fíjense, la roja que sobresale es este año. Y los memoriosos se acuerdan, todo el tema cambio climático surgió cuando decíamos el mar se va a poner 1 grado más caliente. Bueno, la mancha roja esta es 3 grados más caliente y la mancha roja esta y esta son 3 grados más calientes. Así que el Pacífico y el Atlántico están 3 grados más calientes de lo que debían estar. ¿Cómo está Estados Unidos entonces? Incendiándose, porque los mares de los dos lados están 3 grados más calientes. Esto, que en el suroeste de Estados Unidos haga calor, no hay ninguna noticia, pero que en el borde con Canadá, en Chicago, haga calor, 42 grados, es una noticia, y ha habido muertos y ha habido daños por muchos millones de dólares. Y la situación como está en Europa, muchísimo peor. En esta escala, estos son 45 grados en el sur de España, que en África haga calor, bueno, pero esto es el sur de España, toda España está caliente, pero acá hay temperaturas de 45 grados. Esto es Francia, lo mismo, todo el sur de Italia también, y Sicilia es un caso especial con temperaturas de 47 grados. Entonces, como le decía a alguien recién, no nos vamos a poner en el tema cómo lo resolvemos, pero sí lo que queremos hacer es aliviar el impacto. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros desde Sistemas de Información, Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos para aliviar el impacto? Entonces, ¿cuáles son los principales impactos del cambio climático? Hay muchos más, pero 3 principales. Tormentas más fuertes, olas de calor y olas de frío. Hubo una tormenta hace unos 10 días acá en Santiago, volteó un viento de 150 kilómetros por hora, voltearon 9 torres de alta tensión, no hay nada que hacer. Si alguien tiene alguna idea sobre qué podemos hacer con eso, yo invito el café. Las olas de calor y las olas de frío producen un montón de impactos. Consumo de agua, cuando una ola de calor la gente consume más agua, en una ola de frío se consume más gas. Hace unos años trabajamos con la Estación Experimental Obispo Colombres en reciclado de agua en fábricas. No hay buenos resultados. Es mucho el impacto en el costo y en los tiempos de producción y no hay un ahorro sensible en que valga la pena hacer esa inversión.
Los impactos directos en salud están estudiados, no es solo golpes de calor, sino aumenta la cantidad de accidentes cerebrovasculares, aumenta la cantidad de enfermedades respiratorias y enfermedades cardiovasculares. No encuentro qué hacer ahí tampoco. Los servicios de emergencia, también estamos hablando de ciudades con 45 grados, 47 grados, se pasan por encima, con los cortes la policía tiene que patrullar. Si alguien tiene ideas, muchachos, ¿qué se puede hacer con todo esto? Yo soy materia dispuesta. Lo que hemos encontrado es que el impacto más inmediato, más directo, y donde nosotros podemos actuar, es en consumo de energía. Particularmente en los hospitales, y está estudiado que en las zonas de bajos recursos son las peor impactadas. ¿Cuál es el principal impacto? Sube el aumento de aire acondicionado, los aire acondicionados funcionan más, o el calor funciona peor, y aumenta el consumo eléctrico y la red se satura. Ahora, uno pensaría que somos nosotros, que es los cortes de luz ocurren en la Argentina o en Sudamérica por falta de inversión. Falso. 2/3 de Estados Unidos estaban con riesgo. Al final no fue tan serio, pero fue bastante serio. California tuvo que hacer cortes rotativos como cualquier verano porteño tucumano. Hay todavía 110.000 hogares en California sin luz. Una tormenta hace poco y combinada con una ola de calor, y la red simplemente no resistió. Hay 150.000, esto es una noticia de principio de año, 155.000 usuarios en conurbano bonaerense, y esto es Sicilia, esto no es la Argentina. En Sicilia hay 47 grados de calor y 500.000 personas sin luz y sin agua. Así que la crisis no es una cuestión de falta de inversión, es cambio climático. Entonces, ahora unos 10 años, el ingeniero Nadra, en ese entonces gerente comercial, y posteriormente el ingeniero José Luis Vega, se acercaron a nosotros y cuando estábamos haciendo el grupo dijeron, nos sentamos en una mesa de decir qué podemos hacer con ustedes. Ustedes tienen datos que no están aprovechando, nosotros tenemos conocimientos y los queremos aplicar en qué podemos hacer. Y lo que ellos trajeron hace 10 años fue, nosotros estamos observando el cambio climático. Está subiendo el consumo de energía, nos va a saturar la red y nos falta información estratégica para tomar decisiones. Y además, entonces, cuando sube el calor, las redes llegan al límite y uno necesita información estratégica que no está siempre disponible para tomar decisiones. Eso fue el primer tema que voy a contar en mi primer doctorando, fue el trabajo de Adrián Jiménez, que hemos seguido posteriormente, y es lo que voy a contar en el primer proyecto. Y después también observaban que la compra de aires acondicionados no solo satura la red fuera de los edificios, en la red eléctrica, sino también dentro de los edificios, y está siendo un problema también. Así que eso también fue el doctorado de otro de los chicos, también es otro proyecto. Y lo mismo, entonces somos nosotros. Somos los sudacas, somos los argentinos que no hemos invertido y no tenemos los datos. Falso, muchachos. Esto es un proyecto de la Casa Blanca de Estados Unidos. Odin Outage Data Initiative quiere decir no tienen los datos de dónde son los cortes de luz. Y esto es de Estados Unidos, no somos nosotros. Fíjense la cantidad de empresas que participan. Son 125 empresas que participan, pero si se meten en internet, en California solamente hay 25. Compramos los datos, los pagamos. Hay 3 empresas de California que están dando datos. Entonces, el tema de falta de datos, y si no nos limitamos a eso, este es un mapa de la Universidad de Washington de mayo de este año, todas las zonas blancas son zonas donde no hay ningún dato confiable. Y todas las zonas rojas, oscuras, son zonas donde han tenido cortes de más de 8 horas en los últimos 3 años. Entonces, el problema existe, es grande, la información falta, no nos falta solamente a nosotros, falta a nivel mundial para tomar decisiones estratégicas.
Y bueno, la pregunta es qué podemos hacer al respecto. Entonces, para entender eso también hay que entender un poco cuál es el problema. Esto es una red eléctrica bien diseñada. Esto es Texas en 2021, durante una ola de frío polar. Hubo muertos, hubo miles de millones de dólares en pérdida. Y esa bajada que se ve ahí es cuando sinceramente perdieron el control. Bajó la generación por el frío, tienen una matriz basada en gas, y el gas bajó de presión, y no hubo mucha forma. Entre el aumento de consumo y la baja de presión se vieron en un problema. Cada uno de estos es un día. Entonces, una red común bien diseñada aguanta 3 o 4 días, pero después del quinto día seguido, donde hace frío de día y de noche, más del que las casas están preparadas, las casas están frías o calientes, los aires y los calefactores no paran y la red se colapsa. Pero la pregunta es, ¿a dónde va a colapsar también? Y eso requiere información estratégica para tomar decisiones. El problema que nos plantearon es, ¿en qué transformador está conectado cada uno? Hay entre un 15 y un 30% de error entre cuál es el transformador al que cada uno está asociado. Eso a nivel mundial. Se llama identificación de fase domiciliaria monofásica, es un problema conocido en la literatura desde los años 60. Ahora, ¿en qué fase está la gente? Eso hay más o menos información. Ahora, ¿en qué fase está la gente? Es muy difícil llevar un tracking. Eso es una información que no está, excepto que uno use tecnologías muy específicas como PLC, donde la información viaja por el cable y uno sí lo sabe, pero igual la información de fase se pierde, por diversas razones. De ahí, muchas veces los transformadores se queman porque la fase está desbalanceada, no porque le falta potencia. Eso yo les voy a contar. ¿Cuáles trafos están sobrecargados? Requieren medirlo. ¿Dónde me falta potencia? ¿Dónde me sobra? Etcétera. Entonces, hay un montón de problemas que requieren información estratégica para tomar decisiones, y por ahí uno tiene datos, pero no información. Y esa conversión no siempre está disponible. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos usado lo que se llaman medidores inteligentes domiciliarios. Un medidor inteligente es un medidor común y silvestre, se instala de la misma forma, se pone en el mismo lugar. Lo que pasa es que en lugar de producir un total, la facturación que uno recibe en la factura, larga una curva cada 15 minutos que uno puede analizar mucho mejor. Ahora, extraer información de esa curva es complejo. A nivel casa, al usuario no le sirve mucho. ¿Qué es ese pico de ahí? Dependerá de la casa. Para realmente saber, estoy gastando mucho en aire acondicionado, estoy gastando mucho en mi horno, se requiere otro tipo de mediciones por milisegundos. Y eso se compra un aparato, se pone en el medidor y uno accede a sus datos. Como distribuidora, tampoco hay mucha información. Yo puedo decir, bueno, ese usuario tiene una buena calidad de servicio y algunas 2 o 3 cosas más. No ha tenido cortes, no hay mucho más que se pueda decir. Entonces, es datos que no estábamos aprovechando. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un sistema inteligente de análisis de datos que toma la información de consumo eléctrico de las 3 fases del medidor y de los clientes, de los medidores inteligentes de los clientes, comparando curvas, y me da una lista de en qué fase está cada cliente y si está o no está en ese transformador. Ese fue el doctorado de Adrián Jiménez. Es un problema de clasificación. Tengo que decir, cada cliente está en la fase R, S, T o no está. Normalmente es un problema lineal. Yo quiero saber si lo que consume cada cliente que está conectado en esa fase me da lo que consume la fase o no. Es un problema bastante lineal, sencillo. Lo que pasa es que es un problema inverso mal condicionado. A mí no me interesa saber la suma, sino quiero saber cuál fue la situación que generó esa suma. Entonces, si alguien no está consumiendo, tiene datos nulos o son datos muy parecidos, hay que limpiarlo, porque yo puedo cambiar ese consumo a cualquier fase y no me voy a dar cuenta porque no está consumiendo. Entonces, el tema, lo que hay en la literatura y lo que se ha trabajado hasta ahora,
es como problema inverso mal condicionado con un procedimiento de limpieza previo bastante complejo. Nosotros lo tomamos como una aproximación directa, buscamos la mejor solución que hay con un algoritmo evolutivo y eso es mucho más fácil de resolver. Entonces hicimos un sistema inteligente que hace eso. Identifica la topología de red de bajo voltaje. Hardware agnostic quiere decir una cosa que nos había pedido EDET. EDET tiene varias marcas de medidores distintos, entonces no puede estar casado a un tipo de marca en particular. Y sobre todo, mucho menos días. Normalmente el único método que encontramos anterior al nuestro requería casi un año de datos. Nosotros estamos entre 5 y 30 días, ya producimos resultados. Y el preprocesamiento es automático. Ya estamos en el momento donde ya tenemos un MVP, no hay preprocesamiento y no hay ajuste de parámetros. Y lo que hace es eso, buscar anomalías en las medidores de las casas y decir, esta está conectada en la 3, esta está conectada en la 2, esta está conectada en la 1, y esta me está dando datos, pero no está en este transformador. ¿Ya? Y lo que me da es las fases de los clientes medidos y la vinculación con el transformador. Las condiciones son bastante estándar. Necesito medición de las 3 fases, medición en los clientes cada 15 minutos, sin sincronizar entre sí, pero los que han trabajado con el tema saben que eso es estándar de cualquier sistema de medición inteligente. Uno de los avances importantes es ese cuadrito de ahí, los puntos blancos es 20% faltantes al azar. Y el sistema aguanta hasta 30%. Lo hemos probado. Da resultados buenos incluso en esa presencia de faltantes, porque resulta que un medidor inteligente es una tecnología que está afuera. Está en el sol, en la lluvia, y es un milagro que no le falten más datos. Esas son las pruebas de campo que hicimos, ya dejamos de hacerlas, pero la última columna es la precisión que logramos, así que es superior al 95% en todos los casos. No damos respuesta de todos los clientes. Este era un caso donde faltaban muchos datos, donde había muchos agujeros en la base de datos, bien tenía un problema de comunicación en ese momento, pero las respuestas que le damos son precisas. Entonces, ¿por qué tiene tanto impacto esto en la empresa? Porque si yo recibo reclamos de 4 personas diferentes en un transformador, tú que manda una cuadrilla a ver cuál es el problema en el transformador, y a veces recibo gente que está en 2 transformadores diferentes. Si yo tengo la vinculación correcta y sé en qué fase y me doy cuenta que los 5 o 6 reclamos están en la misma fase, mando directo a la cuadrilla a decir, la fase R de ese transformador anda a revisarla. Entonces, el tiempo de respuesta es mejor, la respuesta a contingencia, los mantenimientos, todo mejora. ¿Tá? Pero en la ola de calor, ¿qué quiere decir? ¿Por qué en la ola de calor me interesa esto? Este es un transformador real, un caso real, desbalanceado. La amarilla está mucho más alta que la roja y la azul. Lo verde es corriente del neutro y es toda energía que se desperdicia. Y el que me preocupa es este pico de acá. Esos picos son los que activan las protecciones y pueden llegar hacen cortes de luz espurios, no son reales, es porque esa fase está consumiendo más de lo que debe. Y puede llegar a quemar el transformador. Entonces, de 240 clientes que tiene, identificamos 100 en un transformador relativamente nuevo, no había muchos datos, y le dimos a una cuadrilla una lista de 6 clientes que había que modificar. Fueron y los modificaron, los cambiaron de fase, y estos son los resultados. Estos son resultados medidos en campo. Fíjense, es la misma gente en el mismo barrio consumiendo lo mismo. Acá hacía 36 grados ya. Y fíjense que todos estos picos desaparecieron. Entonces, este transformador iba a producir cortes eventualmente en el verano, podía quemarse y demás. Con el mismo transformador, con la misma gente y cambiando solamente 6 usuarios de 240, eso es el 2%, hemos logrado que no haya más picos. Ese transformador ya está preparado para el calor.
¿tá? Entonces, ¿cómo mejoramos el impacto del calor en la red? Balanceando transformadores, mejorando los tiempos de respuesta y usando estratégicamente la información que tenemos. ¿Tá? Ese es otro caso. Esos blancos que figuran ahí, que la mayoría de los que han trabajado con datos ven cosas así, no son cortes de luz, son problemas de mensajes. Había un problema con el transmisor en ese grande y en el otro, no sé, pero falta, todos esos datos que están ahí agujereados realmente faltaban. Y bueno, igual eso está, la cuadrilla lo hizo entre ayer y hoy a este cambio, y la reducción de picos y sobre todo la reducción, fíjense, esto baja a la mitad. La reducción de corriente de neutro es de 31 a 11. Es bastante interesante la reducción de pérdida, la reducción de riesgos y demás. Los resultados de campo se los debo para el próximo con AICE. Entonces, ¿por qué hay tanto impacto? Porque la mayoría de la red se basa hoy en sistemas de información geográfica, mejora la respuesta a las cuadrillas, el equilibrio de carga evita problemas y en general también uno puede tener otra relación directa con el cliente cuando sabe que directamente el cliente tiene un problema de fase, entonces uno le puede mandar un mensaje a todos los clientes de la fase. Señor cliente, ya sabemos que tiene un problema en su fase, estamos trabajando para resolverlo, en media hora va a tener una comunicación. Pero para eso no es tecnología de WhatsApp lo que hace falta, es saber quién está en cada fase. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido? Sí hay faltantes, depende mucho de la marca más que de otra cosa. No es que estén malas las marcas, sino que hay algunas marcas diseñadas para recuperarse y perder datos, y otras que se rompen pero no pierden datos. El problema es estratégico porque un transformador dañado toma casi 5 días en cambiarse, a veces más. En cambio, si salta la protección, uno lo puede arreglar. Y si no pasa nada, tanto mejor. Pero eso requiere un trabajo previo de preparación. Y bueno, la duración de la solución es lo que va a hacer que sea efectivo. Vamos a ver, realmente es importante y nos están mirando a ver cuánto dura el arreglo. En principio esperamos que dure entre 3 y 5 años. ¿Qué es lo que queda de esta parte? Más pruebas, más datos. ¿Y qué podemos hacer para bajar la inversión? Ese es un problema importante porque cuesta $30.000 hacer un barrio, y si bajamos al 30 o 20% de medidores, se podría hacer por 10.000, y ya es una inversión factible. El otro problema es bastante más complicado también. ¿Qué pasa cuando viene el calor e impacta en un edificio? Este es el Hospital Monte Sinaí, en Nueva York, creo que es uno de los más conocidos del mundo, evacuado por incendio en los generadores. Este es un hospital de Massachusetts, evacuado por incendio en los generadores. Esto es un hospital en Liverpool, en Inglaterra, evacuado por un fuego eléctrico. Power outage, y lo tuvieron que bajar, 200 pacientes evacuados. Este es un hospital de California, cuando fallaron los generadores, afuera los pacientes. Este es un hospital de 731 camas, ocupa más de 2 manzanas. Hubo que evacuarlo porque uno de los generadores falló colapso por el consumo excesivo. Esto es Santiago del Estero, el que más me asusta. Santiago del Estero es un lugar legendariamente caliente, es un hospital de más de 100 años, con paredes gruesas, estaban preparados y así todo se les incendió. Incendio en el generador. Entonces, no es que no estaban preparados. Yo he visto esa instalación, es una buena instalación. Estaban preparados, el hospital es grande, es fresco. ¿Qué les pasó? Y cambio climático, muchachos. Todos los sistemas tienen un límite. Y estamos llegando a esos límites. Entonces, a veces sí es falta de inversión. Pero en general, no podemos decir que a Australia o a un hospital de 700 camas de California le falta mantenimiento o le falta inversión. Es un problema de cambio climático. ¿Tá? Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto?
Aliviar el impacto. Eso es lo que podemos hacer. Podemos darles información para tomar decisiones. Nadie sabe en un hospital de 100 años a dónde van los cables. Nadie sabe en un hospital nuevo, vos ves un tablero y podría estar por quemarse, pero no se ve. No es una información que sea fácil de encontrar. Y los datos tampoco son fáciles de tomar. Entonces, incluso aunque lo supieras, no es posible vaciar un hospital. Hay que vaciarlo para poder arreglar el generador, pasó en Nueva York. Entonces, hay que permitir el máximo uso de energía y eso tiene que seguir andando sin dañar las instalaciones hasta que vos puedas hacer los cambios necesarios. Y no puede ser muy costoso porque no lo vamos a poder pagar. Y para que sea masivo tiene que ser razonablemente, no solo barato, sino fácil de instalar. Y el impacto, si no hay que mover pacientes, hubo 200 pacientes evacuados en Buenos Aires durante la ola de calor primera. Hubo 28 pacientes con respirador en Nueva York que hubo que mover. Esa gente salió viva de no sé qué. El tema de aprovechar correctamente los generadores también baja el uso de combustibles. Y si uno tiene una red ordenada en el edificio, podemos pensar en energía solar, pero primero tiene que estar ordenada. Entonces, hay poca información sobre la instalación. Los equipos de soporte de vida son computadoras, todos tienen baterías, entonces no son un serio problema de consumo. El consumo siguen siendo los aires acondicionados, los calefactores y los freezers. Y básicamente el problema son los arranques simultáneos. Esto es lo que hemos hecho, es un hardware bastante sencillo que mapea, monitorea y controla la energía, principalmente los aires acondicionados. Esto es un LED infrarrojo sencillo con una réplica del control remoto que toma las decisiones en el aire, es una inteligencia distribuida, y le da los controles y evita la simultaneidad. Ese es el medidor que hemos instalado para no tener que cortar la luz. Entonces, el problema aparece, esto es el Hospital Centro de Salud, una simulación, cuando hay 144 aires acondicionados de distintas potencias, algunos de 20 toneladas, entrando a trabajar juntos. Cuando eso entra, no hay forma, no hay instalación que aguante. Esos son dos generadores, uno de 250 y uno de 130, y ha pasado más de una vez que colapsa porque entran todos juntos y al entrar consumen 7 veces más de lo que van a consumir después y colapsan el sistema. Y la idea ha sido, acá se está logrando, en las condiciones del 107 se está logrando un ahorro más interesante, pero la idea es que sobre todo que no colapsen el generador y que no tenga energía donde la necesita y que mantenga todos los ambientes frescos más o menos 2 grados. Entonces, el hardware es sencillo, no tiene ninguna complejidad, es un medidor con un SP32. Lo duro ha sido, que nos ha llevado más de 5 años, a hacer la inteligencia. La inteligencia es bastante compleja, son las ventajas que tiene. Voy a mencionar básicamente 2. Si es una inteligencia distribuida y tengo la información en el aire acondicionado o en el aparato, le puedo decir al usuario por qué se le apagó. Se te apagó el aire acondicionado, va a estar 3 minutos apagado, después va a funcionar por 10 minutos más y después va a volver a cortarse, pero tu habitación está a 24 grados, va a subir hasta 26, etc. ¿Tá? El generador de aire de tu hijo internado está bien, tiene un 98% de batería y tiene energía. La lámpara se apagó, el televisor se apagó. ¿Tá? Y principalmente es configurable. Acá hay un montón de temas de ética. Es una inteligencia muy sencilla, pero son 6 o 7 funciones que colaboran entre sí, pero esas funciones tienen coeficientes. Entonces, básicamente, el hospital decide las prioridades. Hay un protocolo que lo establece el médico, qué es lo que se va a aprender y qué es lo que se va a pagar. Y nosotros solamente implementamos ese protocolo. ¿Tá? Entonces, hasta donde yo sé, me interesa mucho que alguien que tenga cualquier otra referencias similares, es lo que se llama Rudin interpretable. Hay una chica que dijo, explicable es cuando hay otro algoritmo distinto que te dice qué es lo que pasa. Cuando es interpretable, es el mismo algoritmo el que produce las explicaciones.
Y por otro lado es una de las pocas que va a hacer exactamente lo que le dijimos que haga. ¿Tá? No hay datos de entrenamiento, solo se ajusta. Y bueno, ya está instalada, estamos haciendo las primeras pruebas, eso es tensión, corriente, temperatura y humedad de una habitación del Ciprosa. Ese es el nodo fuente de energía con las mediciones. Fíjense, hemos comprado esto que se llaman medidores de efecto Rogowski para poder instalarlo sin cortar la luz. Es prioridad poder instalarlo sin hacer cortes. Entonces, lo podemos instalar en un hospital grande. Piensen que en menos de 5 días, en un hospital realmente grande se puede hacer, porque son 5 o 6 minutos por aire. Y cada tablero también es poner el medidor, confirmar que toma bien los datos y todo lo demás se hace remoto. Y lo que hace es dar energía donde y cuando se la necesita, sin arriesgar equipos que a veces salen $200,000 o $300,000, o vidas teniendo que mover un paciente crítico conectado a un respirador. Eso es una locura. Y el protocolo de emergencia eléctrica se establece de común acuerdo con el hospital. Nosotros vamos a hacer lo que ellos digan. Bueno, eso es todo. El FID está, después de muchos años de trabajo de ellos, de la universidad y nuestro, están firmados todos los convenios, está firmada la resolución de transferencia también, la resolución de respaldo del convenio, así que está en ejecución. Idealmente para marzo debería estar entregado. ¿Qué vamos a hacer después? ¿Cómo va a seguir? No sé, el año que viene les cuento. Pero por lo pronto le agradezco a EDET todo su apoyo en estos años, a la universidad por su gestión, y bueno, ha sido un viaje. Pero bueno, la idea era que no quede en la universidad, sino transferirlo y que se pueda utilizar. Y bueno, importante, nadie llega a estas cosas solo. Hay un equipo atrás mío, sobre todo el doctor Jiménez y el doctor Lizondo, que son los que han hecho los doctorados en eso. Mi codirector, el doctor Gotay, que fuimos los que hicimos mucha de la parte matemática de todo esto, que hay, no la muestro para no dormir, pero hay. El chico este que vino a hacernos el hardware, si no, no tendríamos nada. El ingeniero Vega y gente de que no me entraba, hay como 6 más acá abajo. Y el ingeniero Rocha y la Cecilia, que me aguanta todas las cosas que hago en el 107. Y bueno, eso es todo. Gracias. Hola. Bueno, ahora vamos a empezar, los que quieran, a hacer una ronda de preguntas con el doctor Will. Ha sido bastante explicado en forma simple, algo que yo entiendo que es más complejo de lo como lo explicó, bastante simple lo explicó, cómo la tecnología, cómo la ingeniería en informática, cómo la ingeniería en sistemas de información, aplicando las tecnologías para el procesamiento de la información, relacionados con otras disciplinas, podemos aportar a la sociedad para que pueda vivir un poco mejor desde el ángulo de el ahorro de energía, que es muy importante hoy en día. Así que abro la ronda de preguntas, así le arrimo el micrófono, ahí le van a arrimar a los chicos. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién se anima? Hola Adrián, ¿cómo te va? Hola. Bueno, estuvimos hablando hace un ratito. Por ahí quería saber si nos podés dar alguna pista o algún datito sobre toda esa caja negra que nos contás de la parte de ciencia de datos o análisis inteligente. ¿Algún datito? Lo de FIDE está publicado. Está el paper en la página. Hay como 4 o 5 papers en revistas importantes. Ahí está explicado el algoritmo evolutivo. Ahí está explicada en la búsqueda local que diseñó Adrián para la tesis. Ya otros detalles posteriores a la tesis sí no lo hemos publicado. Era parte del convenio. Pero el centro de cómo es el algoritmo, cómo se ajusta, cómo hicimos para llegar a ese 100% y demás, está todo publicado. Incluso varios de los análisis de confiabilidad. O sea, hemos preferido dar menos respuestas, pero más confiables. Y todo ese análisis está en el paper.
Y el otro, sí, también hay un paper de 2018, en la Information Sciences, donde está la punta del ovillo, las primeras funciones, una de las primeras cosas que hicimos. Sí, pero ahí estaba la intención de patentarlo, bueno, cayó. Estamos tratando de transferirlo también, así que las publicaciones están limitadas, pero ese paper y la tesis de Diego están en internet. Básicamente lo que hemos seguido haciendo es matemática aplicada. Cuando uno, todo lo que tiene en la mano un martillo, las cosas se parecen a clavos. Entonces, hemos diseñado una serie de funciones que se combinan y toman la información de cuánto está consumiendo el transformador, cuánto consume el aparato, cuánto hace que está apagado, cuánto hace, cuál es mi prioridad como aparato en el hospital, y demás, y combina toda esa información y te da una respuesta sobre si te tiene que prender o no. Básicamente es eso. Cada aparato le tenés que decir qué aire es, qué potencia tiene que medir bien, tiene que recibir el dato del solo broadcast. Imagínate que puede controlar un país. Entonces, no hay forma de hacer un onboarding de todo esto. Vos lo prendés y recibe el dato del nodo fuente y eso es todo lo que sabe. ¿Tá? No hay un onboarding. Yo puedo una de las cosas principales era anticomplejo de Frankenstein. O sea, voy a poner un sistema crítico, una inteligencia en manos de un sistema crítico. Entonces, a la larga, cuando haga cosas raras, tiene que poder sacarse rápido. Entonces, agarrás y lo sacás. Enchufás el aire y se acaba el quilombo. ¿Tá? Se los expliqué así a los médicos y dijeron, ahora sí, seguime explicando. Pero es eso. Básicamente, por eso es un enchufe y por eso está afuera. En algún momento me pidieron que lo pongamos adentro y dije no, porque lo tienen que poder sacar así. Lo podés hackear, pero tenés que ir uno por uno. ¿Me entendés? Entonces, bueno, hemos tomado una serie de decisiones para que sea práctico y para que, bueno, no nos olvidemos que son vidas humanas y equipos caros y demás. Es uno de los casos más complejos que hemos encontrado, pero el único que realmente tiene la necesidad. Se están quemando tableros en los hospitales y no hay forma de saberlo. Un hospital de 100 años no hay un diagrama unifilar de cómo es el circuito. Nosotros le damos con una variante del otro, no está publicada tampoco, pero si ves el algoritmo es más o menos el mismo, nada más que distribuido. Cada enchufe sabe su posición y cada tanto se manda al electricista todo el diagrama completo del edificio, todos los puntos donde vos estás midiendo. En qué fase está cada equipo, cuánta carga tiene cada tablero. La idea es ponerle termómetros también. Sé que hay una tecnología, pero creo que está patentada para detectar chispas, cortocircuitos. Entonces, pero la idea era hacerlo barato. Son solo equipos de medición, entonces lo podés instalar por bastante poca plata y bastante rápido. Lo difícil es hacer la parte software. Lo grosso es la inteligencia. Detectar, poder mapear el edificio y poderle dar ese diagrama unifilar al electricista, al técnico, etcétera, y decir, no, el cuarto piso no aguanta, porque tenés en la Universidad Nacional había ese problema, el cuarto piso consumía mucho, eran aires viejos, mucho consumo, entonces cuando empezaban a prenderlos todos, terminaba saltando la térmica. ¿Qué es lo que hace esto? Los alterna para mantener todos los ambientes controlados. Si hay uno más caliente, le va a dar más prioridad, pero va a controlar que no se salte la térmica esa y te va a decir, che, la térmica 4 del panel 22 del cuarto piso está consumiendo mucho, la deberías reforzar y deberías cambiar tal cable. Entonces, es imposible evacuar un hospital, no lo van a hacer. Pero si yo te digo, apagame 10 minutos el tablero ya es posible. Intervenciones quirúrgicas, no vaciar alas. Dale. Hicieron el censo, el 2020. ¿Fue o cayó en el periodo digo, es un periodo donde todos estábamos en casa de alguna manera? Entonces fue intencional la petición del 2020. Porque decían año 2020, 2021. No, eso lo hice yo.
No, eso no lo hice yo, se lo saqué de la NASA. Las mediciones de los primeros son pruebas. No, hemos estado 1 año y medio convenciendo a la Discar de que nos deje cortar la luz. ¿Cómo es una prueba de estas? Claro. Acá Jorgito Peñalosa se dijo, sí, no es tanto el cambio, no te creas. No, pero no es el problema. El problema era, yo te digo la fase de tu barrio, ¿ok? Y vos no sabés de este sistema. ¿Cómo vas a saber? Entonces me dijo, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra cosa, vamos a hacer, y yo lo miro a los ojos de Jorge y le digo, mira Jorge, yo me tengo que parar con un micrófono en algún lado a decir que esto funciona y cuál es el error. Y vos te tenés que parar frente a Horacio, a Nadra y José Luis Vega y decirle que esto anda. Así que vos y yo sabemos que vas a cortar la luz en este orden para saber dónde está la fase de la gente y ahí vamos a saber. Entonces, básicamente, se espera un corte programado de mantenimiento por cualquier motivo, en vez de cortar todo junto, cortan por fase y analizamos el log de comunicaciones. Y con eso sabes en qué orden salieron y con eso tenés, pero es muy complicado. Y bueno, Discar tampoco lo quería hacer, pero no necesitábamos esas pruebas. Hace unos días me senté en una de esas inteligencias artificiales que salen para saber lo de la idea y lo primero que me preguntó, ¿y cómo vas a poner a punto ese sistema en hospitales? Tenés que tener un hospital. Y no, si, bueno, si no estuviera la gente de Ciprosa sentada ahí y dándonos el 107, la idea era no matar a nadie, ni quemar ningún equipo, entonces 107 es un edificio de emergencias, tiene partes críticas, despachan ambulancias, pero no vamos a matar a nadie. Entonces. Sí, buen día. ¿Qué tal, doctor? La consulta es previa a su exposición. Un poco usted presentó la problemática a partir del calentamiento global y, digamos, el tema con respecto a la solución domiciliaria, el tema de balanceo de las cargas de las fases, entiendo que es una solución que tendería a estabilizar el sistema, pero si el calentamiento continúa, no sé si eso va a ser la remediación del problema. Sí, no, insisto en esto, él me lo preguntó y lo digo a voz en cuello. No he encontrado evidencia que me convenza a pie firme del tema de que si es antrópico o una parte natural de un ciclo, ya no me meto en eso. No. Tratemos de andar menos en auto, pero nuestro objetivo es, y eso te insisto, resolver el impacto, bajar el impacto que le llega a la gente. La consulta pasa por, digamos, paradójicamente se da que el problema se produce por el calentamiento global, con lo cual Sí. indicaría la lógica que tendríamos la máxima capacidad de generar energía solar. Sí, bueno. Entonces, ¿qué pasaría si se prueba una solución desde el punto de vista teórico en la generación distribuida de energía desde los propios domicilios? ¿Eso mitigaría el problema? La persona que está sentada delante tuyo, hemos trabajado mucho con cerveza, hemos tomado varias cervezas y él me sigue diciendo que no. Yo sigo diciendo que no sé, que sí. No, el otro. Es una discusión grande. Le prometí que no iba a hablar, pero bueno. Pero me obligan. A ver, en el mundo todavía la energía solar está en desarrollo, no es una solución definitiva. Sí, por supuesto que tiene un impacto mucho mejor que generar con energía fósil, pero tienes otras problemáticas. Y una de ellas es muy sencilla. Cuando se nubla, la capacidad de generación baja a la mitad. Y a nadie le hace gracia que porque se nubló, la distribuidora salga a decir, no, tengo que hacer un corte de energía. Entonces, hay problemas, por supuesto, está la parte que podríamos almacenar la energía. Para almacenar la energía es muy caro todavía y toda esa problemática. Por supuesto que es mejor ir hacia energías renovables, pero todavía no hay en el mundo una tecnología que nos dé la solución 100%. El sistema de LCDC o Green Shield, como le estamos llamando, el del edificio, ya hemos tenido
se nos ha acercado gente que tiene hoteles en Santiago con mucha energía solar y tiene el mismo problema. Se quema como cualquier otro cuando tienen una sobrecarga. No solo eso, sino que lo primero que se quema es el inversor, que es una de las partes más caras. Entonces están más interesados que otros edificios, no menos, en tener su red balanceada y en bajar el consumo. No solo eso, lo que dice el ingeniero Vega. Vos tenés tu hotel conectado al sol. Entonces cuando se nubla, sigue haciendo calor, especialmente en Termas y Santiago, pero ya no tenés sol. ¿Qué vas a hacer? Entonces la idea es bajar subir las temperaturas, o sea, bajar el consumo homogéneamente a lo que te da tu sistema. Y bueno, estás mucho mejor que teniendo que apagar todo, que es lo que realmente están haciendo hoy. ¿Ah? Doctor, buen día, felicitaciones por la presentación. Lamento no haberlo podido conocer en la época en la que empecé a estudiar en la universidad. No se imagina las horas de sufrimiento que me hubiera ahorrado en el estudio de las materias básicas si me lo explicaba de esta manera. Y Cuando quieres. pensando un poco en eso y en tantos jóvenes, ¿no?, que muchas veces se acercan a la universidad en búsqueda de esa formación específica que les brinda la carrera, pero que se encuentran en el inicio con las materias de alguna manera más duras, ¿no? Y pensaba desde su perspectiva, ¿cómo podríamos o cómo entiende usted que podríamos generar estos puentes para que quizás esta problemática que planteó al comienzo pueda ser abordada ya desde la explicación de los conceptos matemáticos, que de hecho usted hacía buena referencia, y cómo podríamos enriquecer la formación de nuestros jóvenes a partir de este tipo de desafíos? ¿Vos querés que te dé la respuesta políticamente correcta o que te conteste? Es tu opción, vos decime. Ok. Sí, tenemos una de las cosas que me pide él, y le digo que no, es que capitalice todo lo que hemos aprendido y arme una materia que yo tenía en la Nacional sobre álgebra aplicada. Nos llevó años a armarla. ¿Cómo se entiende bien el SVD? ¿Por qué vos cortás? Los que no entiendan, búsquenlo después. ¿Por qué cortas? ¿Qué quiere decir eso que corto ahí? ¿Cómo tomo la decisión dónde corto el SVD? Tengo un montón de material sobre eso. Sí, él me dice que lo pongamos. Sí, ya lo voy a hacer. Hay que hacerlo, ponerlo en internet. Es un proceso. Y mi materia actualmente está toda online. Le damos las consultas, pero está toda online. Ahora, llevamos 3 años de hacerla, porque hasta las preguntas sobre los cuestionarios, cuando alguien pregunta mal, tenés que corregirla hasta que la vez siguiente te la hacen bien. Los prácticos, recién después de 3 o 4 o 6 veces de darla, seguimos teniendo, claro, un alumno le daba mal la función de rastring, le daba mal revés, había un signo mal, y todo lo otro anteriores lo habían resuelto y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, preparar una materia bien hecha así, capitalizar todo esto, es un proceso largo. No es así nomás. Sí tengo ganas de hacerlo alguna vez. Hola, doctor. Buen día. Hola. La duda es si se ha hecho algún análisis o estudio sobre los aparatos, al prenderlos y apagarlos, ¿no degrada la vida útil? ¿Se ha estudiado eso? Qué buena pregunta. ¿Tenés trabajo? Mi apodo de la Nacional era San Cayetano, porque no puedo ver a nadie sin trabajo. Así que si querés hacerlo, si te presentas voluntario, dale. Hemos hablado con fabricantes y demás. Hasta donde sabemos, hasta donde hemos visto con ellos, todos los aires están pensados para prenderse y apagarse. Ahora, si le cortas la vida útil a largo plazo, no te olvides que este es un sistema de emergencia, que solo entra en servicio un par de horas, un par de días al año. No está pensado para usarse todo el tiempo, ni siquiera en un edificio con energía solar, donde solamente lo va a usar cuando estés cerca del pico, que son 4 horas al día. En el peor de los casos, que lo tenemos que usar todos los días, son 4 horas, 3 horas en la siesta, en la hora más caliente del día. Y después ya los cortes son más chicos, etc.
¿Y en los hospitales le han pedido en el protocolo que ciertos aparatos sí o ciertos no? Por supuesto, sí. Pero estamos negociando con el ingeniero el tema de que no pueden usar los resonadores. Nadie se anima a usar un resonador magnético. Un resonador magnético consume lo que 14 aires acondicionados juntos, comunes de ventana. Entonces simplemente lo apagan. Y estamos hablando del Sanatorio Allende Córdoba, estamos hablando los hospitales grandes de Buenos Aires. Simplemente no lo usan porque el electricista le dijo, usted lo prende y algo se va a quemar. Tiene razón. Ahora, estamos viendo cómo podemos hacerle a algún sistema, todavía hay que ver cómo vamos a interactuar con eso, pero groseramente, si vos apagas o bajas el límite en suficientes aires, te da el margen para prender el resonador durante tiempos acotados. Entonces, todo es una negociación. ¿Qué sé yo? Muchas Adrián, gracias. ¿cómo está? Agradecido. Me va a cambiar un poquito la dinámica, no una pregunta en sí, más una invitación a la reflexión, pero muy fuertemente inspirado en tu charla y agradecido por eso. Dale. Afuera están haciendo 15 grados. Estamos con aire Sí, acá. se esperan Y aún heladas así en estamos el con centro aire del acá, país. ¿no? Entiendo que no trabajamos sobre cuestiones culturales, de conciencia, de cambios conductuales sobre los usuarios, Sí. pero bueno, lleva también en lo que yo ya he estado estudiando un fuerte modelo de negocio de cómo aplicar esto, la ayuda a que haya un cambio cultural en la sociedad, a entender... Puta, me apagó el aire, ¿no? No, está prendido. La percepción que tenemos del calor y el excesivo necesidad de estar en un ambiente fresco constantemente y en un ambiente calefaccionado constantemente al consumo. Y también he tomado un dato que has dicho de edificios antiguos que están mejores aislados que los actuales. Sí. También se pueden llegar a abordar esa problemática para ayudar a la mitigación teniendo edificios que se construyan actualmente con mejor aislamiento. Sí, o sea, yo Son te voy a dar... reflexiones, no preguntas, ¿no? Lo dejo ahí, pero No, agradecido. pero te reflejo lo que hemos hablado. O sea, esta charla se la di a la Cámara de PIB, que tiene muchos edificios repartidos por Tucumán, y ellos me decían, no puedo tener más gasto en energía que en personal. No puedo ser que gaste más en energía que en sueldos. Yo lo miro y le digo, sí puede ser. ¿Cuándo se hizo ese edificio? No, bueno, hace unos 10 años. Claro. ¿Y qué tal al lado de ese edificio? Y no, dice, son ladrillos para el mar con yeso. Ah, entonces, ahora, esa es la de cal. La de arena es, en esa época, con los costos que estaban, vos decirle a un stakeholder, al que te pone la plata, tengo que gastar 3 veces o 5 veces más plata. Yo le dije a mi mujer, todavía me está puteando, porque yo hice eso, hice paredes de 30, y bueno, sabemos, gastado casi el doble en la casa que lo que... Pues yo ya venía con la burra al trigo, entonces digo, no, lo tenemos que aislar. Y donde era una ventana de PVC, no, yo compré ventanas de madera aisladas, y bueno, se va sumando y no había forma de convencer, no es fácil convencer a alguien que no entiende la problemática cuando te cobran 20 centavos la luz de hacer esa inversión. Está bueno. Y ahora la estamos pagando. Ahora, bueno, no son populares todavía, pero hay métodos con material alternativo para construcción, hasta un 30-40% menos que los tradicionales y con un 10%, 15% mejor aislación térmica. No, Yo te la no son traigo a mi populares. esposa acá y vos la convences de que Bueno, la hagamos. dale. 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 Bueno, estamos cumpliendo el horario. Ahora vamos a pasar al coffee break, así que en ese momento de camaradería, los estudiantes que no se han animado tal vez a preguntar, pero tal vez puedan tener algunas dudas, sobre todo cómo aplicar álgebra, cómo aplicar cálculo a la inteligencia artificial, que es lo que planteaba acá el ingeniero Cerruti, en donde ahí donde uno ve cómo puede ser productivo eso que a veces sufrimos cuando cursábamos las materias de ciencias básicas, pero que son tan importantes. Y por supuesto lo tengo comprometido al doctor Will de lo que comentó con esta materia de álgebra aplicada y que la va a diseñar para que se dicte en formato virtual. Sí. ¿Sí? Eso va a ser lo importante porque así pueda acceder, bueno,
a la mayor cantidad de gente interesada posible. Así que muchas gracias, doctor Will. Un aplauso para el doctor. Muchas gracias a ustedes.